noches, muy buenas noches. La restauración de las 12 puertas de Jerusalén. Hoy es jueves 7 de noviembre del año 2024. Y estoy compartiendo con ustedes acerca de las 12 puertas de Jerusalén. Cada puerta tenía un nombre, tiene un nombre, y cada puerta tiene un significado. Y la aplicación de estos significados tiene que ver con el hecho de que Nehemías fue motivado por el Señor a regresar a Jerusalén y restaurar cada una de esas puertas. Eso significa de que hay 12 puertas en nuestra vida, que hay 12 áreas en nuestra vida muy importantes que están en decadencia, que están como esas puertas que encontró Nehemías, que las encontró derribadas en el piso, quemadas por el fuego, casi deshechas completamente, y solamente posiblemente pudo tomar alguna parte de la estructura de esas puertas y restaurarlas, ¿verdad? Y volver a colocarlas, porque cada una de esas puertas representaban seguridad. Por ahí entraban y salían a la ciudad de Jerusalén, pero en las noches se cerraba para que no entren ladrones ni salteadores. Entonces, mientras tengamos estas 12 puertas quemadas y por el piso, son puertas que le damos a la ira, al orgullo, a la vanidad, a la inmoralidad, a Satanás mismo. Le tenemos puertas abiertas. Entonces es necesario estudiar estas puertas, entender la necesidad de restaurar cada una de ellas en nuestra vida para cerrarle las puertas al diablo. Y por ejemplo, ya hemos estudiado 2 puertas. La primera puerta era la puerta de las ovejas y entendimos cómo nuestra identidad como ovejas está por el piso o estaba por el piso. Pero entendiendo que es necesario restaurar, entendiendo que es ser una oveja, nosotros podemos cerrarle esa puerta al enemigo. La segunda puerta es la de la evangelización, que nos hemos dormido en nuestros laureles, tanto a nivel, ¿cómo se dice? A nivel eclesial, a nivel de organización, a nivel de iglesias, que nos dirigimos más a buscar otros propósitos y no exactamente el de la evangelización, con todo lo que conlleva esta gran palabra que lo hemos estudiado la semana pasada. Y ahora vamos a estudiar la tercera puerta. Necesitamos cerrarle esa puerta al enemigo de habernos dormido en nuestros laureles y no estar haciendo el trabajo que él nos mandó, diciendo, por ejemplo, o excusándonos, por ejemplo, que no tenemos ese llamamiento, cuando para evangelizar a nivel eclesial, a nivel de organización o a nivel individual, no necesitamos un llamamiento. Ya tenemos un mandamiento. Tenemos un mandato de parte de Dios de ir y predicar el evangelio. Bueno, ahora vamos a estudiar una tercera puerta por la cual el enemigo puede entrar a nuestras vidas. Y esa puerta es la puerta vieja, así como yo, que ya estoy medio viejón. La puerta vieja. ¿Qué significa la puerta vieja? ¿Qué significa la puerta vieja? La puerta vieja habla acerca de restaurar las enseñanzas antiguas. Las enseñanzas originales, que Jesús nos dejó hace 2000 años atrás. Jesús comenzó una iglesia con sus apóstoles y luego otras personas se fueron añadiendo, y cuando Él ascendió al cielo, Él dejó una iglesia con una membresía de 120 personas. Y como vimos la semana pasada, en 300 años esta iglesia se multiplicó de una manera exponencial, de una manera que no sumaban, sino multiplicaban.
cada 10 años ellos crecían el 50%. Cada década crecían el 50%. Pero ¿qué pasó cuando llegaron al año 300? Cuando llegó la iglesia de Jesucristo al año 300, la iglesia comenzó a desvirtuar la doctrina. Al año 300, la iglesia comenzó una decadencia espiritual, una decadencia moral y una decadencia, por supuesto, doctrinal. Decayó o comenzaron en una decadencia doctrinal y empezó entonces su decadencia moral. La decadencia doctrinal siempre va a llevarnos a una decadencia moral. A partir del año 300 después de Cristo, la iglesia se institucionalizó y se formaron diferentes ideas, pensamientos, ya desde Jesucristo y desde los apóstoles, desde el apóstol Pablo, que fue el último y que fue el que más predicó realmente y escribió muchas cartas que son más del 50% del Nuevo Testamento, más del 50% de lo que creemos está en las cartas que escribió el apóstol Pablo. Pero todo lo que enseñó Jesús, todo lo que escribió, enseñó Pablo y los otros apóstoles, después del año 300 se desvirtuó completamente y la iglesia se llenó de inmoralidad, empezaron a pelearse por las posiciones, empezaron a inclusive envenenarse, matarse los líderes principales. Esta no es una clase de historia, por lo tanto no puedo dar muchos detalles, pero les refiero a estudiar la historia de la iglesia, ¿verdad? Después del año 300 vino una decadencia doctrinal y por supuesto luego moral increíble por siglos, por mucho tiempo, hasta 1719, si no me equivoco, que acaba de pasar ese aniversario, donde Martín Lutero, y no solamente fue él, sino habían otros personajes alrededor de él en Alemania, en Suiza y en otros países de Europa, donde hubo un despertar de volver a la originalidad de la doctrina. Ni siquiera los sacerdotes, los frailes, podían leer la Biblia porque no se les permitía tener una. Así que Martín Lutero tuvo que prácticamente buscar, robar una Biblia para poder leerla. Entonces, mire usted, desde Martín Lutero para acá ya pasaron 300 años también. Y me doy cuenta por esta experiencia histórica que de Jesús hasta que la iglesia tenga un decaimiento doctrinal y moral, pasaron 300 años. Y desde la Reforma con Martín Lutero, que la iglesia comenzó un avivamiento doctrinal, y por supuesto el avivamiento doctrinal trae un avivamiento espiritual, un alejamiento de la inmoralidad. Pero ya pasaron 300 años y creo que la iglesia institucionalizada, organizada, una vez más necesita otro Martín Lutero. O como yo siempre digo, si no es un Martín, que sea una Martina. Un hombre o una mujer que el Señor le ilumine y que traiga de vuelta, que restaure la puerta vieja, que restaure las enseñanzas antiguas. Hoy voy a hablarles una parte y el próximo jueves la segunda parte de esta enseñanza, porque es extensa y quisiera compartir bastante, porque considero, todas estas puertas son importantes, pero considero que estamos viviendo en una etapa del cristianismo institucionalizado o institucional, donde estamos en una decadencia. Creo que la semana pasada les enseñé el libro de, ¿cómo se llama? El libro... La crisis. El cristianismo en crisis. Cristianismo en crisis, siglo XXI. Y ese libro muestra con muchos ejemplos, fechas, nombres,
eventos, etcétera, etcétera, y también las citas de los predicadores en las últimas décadas, de cómo están desvirtuando la sagrada doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina es santa, la doctrina es sagrada. No se le debe poner ni un punto, ni añadir, ni quitar ni un punto, ni una coma, ni un acento, ni una tilde, absolutamente nada. Pero lamentablemente en los últimos años, con una cierta liberación que hubo de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas, tanto movimientos pentecostales como movimientos no pentecostales, las iglesias comenzaron a independizarse, pastores a independizarse y a formar sus propios reinos y a desarrollar sus propias interpretaciones de la Biblia. Algunas muy buenas, excelentes, estupendas, extraordinarias inclusive diría yo, pero otras interpretaciones completamente falsas, engañosas, dañinas y hasta perversas y diabólicas. Así que estamos viviendo en un tiempo donde el apóstol Pablo dijo que van a venir tiempos, ¿cómo dijo? Peligrosos. Tiempos peligrosos, y lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, y por eso es que quiero hablar bastante de este tema. Tanto tengo que no lo puedo dar en una sola noche, pero ni aún así creo que terminaré de compartir todo lo que tengo en mi mente y en mi corazón, pero por lo menos en dos partes pudiera exponer un poco más, ¿verdad? Entonces la puerta vieja tiene que ver con restaurar lo viejo, y en este caso es la doctrina vieja, la doctrina original. Vamos a ver algunos versículos. Hoy solamente voy a ver versículos y versículos y versículos, y la próxima semana les voy a compartir 4 puntos, 4 temas muy graves, grandes, muy graves, que nos enseña la Biblia y muy importantes que debemos de saber. Así que hoy solamente van a ser muchos versículos bíblicos para que entendamos bíblicamente lo que yo les acabo de explicar en mis propias palabras. Hechos 17:21 dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa les interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando Pablo estaba viajando por diferentes áreas de Europa predicando el Evangelio, llegó a Atenas, y dice en el libro de los Hechos 17 y específicamente en el 21, dice que Pablo se dio cuenta de algo sumamente interesante, y si está en la Biblia es porque Dios quiere que nosotros lo podamos entender a la luz del tema que estamos hablando esta noche. ¿Qué fue eso? Que todos los atenienses, o sea, no el 80, no el 90%, sino toda la ciudad, todos los atenienses, pero también todos los extranjeros que vivían allí, se habían hecho a la manera de pensar de los atenienses. ¿Y cuál era la manera de pensar de los atenienses? Que no les interesaba ninguna otra cosa, en ninguna otra cosa se interesaban. Mire, el interés, el enfoque de ellos, dice, era decir o en oír algo nuevo. ¿Qué quiere decirnos esto? Queridos hermanos y amigos, cuando uno pasa mucho tiempo, tanto individualmente en una congregación con la misma doctrina, o las organizaciones, las iglesias a nivel organizativa, se pasa mucho tiempo con la misma doctrina, ya los pastores, los teólogos, los mismos miembros de las iglesias, tenemos la tendencia a querer escuchar, ayúdeme, a querer escuchar algo nuevo. Algo nuevo. Es bíblico, es parte de la naturaleza humana. Por eso mucha gente se divorcia también, porque ya quieren una nueva esposa.
con menos arruga, con menos celulitis o con menos edad, etcétera, etcétera. Las personas estamos buscando algo nuevo. Muchos, porque tampoco puedo decir genéricamente que todos los seres humanos, pero muchos seres humanos necesitan esa renovación, que quieren algo nuevo en sus vidas. Y en parte es bueno si la renovación nos lleva a Dios, pero si esa renovación nos aleja de Dios, es completamente diabólico. Los atenienses querían oír siempre algo nuevo, siempre algo nuevo. Muchos de nosotros estamos buscando siempre algo nuevo. Y te voy a decir una de las características del cristiano que está buscando siempre algo nuevo. En la década de los 70 y en los 80, porque la iglesia ha pasado por etapas, fue una etapa de las profecías, de los profetas, de la superfe, de la oración por los enfermos, del progresismo evangélico, del querer, ¿cómo se llama este evangelio? De la prosperidad. Y yo soy testigo de eso, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, porque todavía en la década de los 90 había un poquito de esas tendencias, gracias, de esas tendencias aquí en Estados Unidos. Y veía cómo los miembros de las iglesias, había un avivamiento por aquí, por Pensacola, en Florida, me acuerdo de ese tiempo, y en manada venían los evangélicos pentecostales de todos los Estados Unidos, inclusive de otros países, a Pensacola, Florida, porque había un gran avivamiento. La gente dice, no, ya mi pastor no me satisface. Y escucho todo, ya siempre es lo mismo. Oh, hay un profeta, corren a escuchar algo nuevo, a escuchar algo nuevo. ¿Y saben qué? Ya no puede haber nueva revelación, porque Dios ya mandó su revelación, está aquí en la palabra del Señor, y Él no va a revelar algo nuevo. Todo lo que Él quiso revelar, todo lo que Él creyó que era conveniente para ti y para mí, para todas las edades hasta que Él venga, lo reveló en un libro que tiene 66 libros y se llama Biblia, que son las Sagradas Escrituras. Si tú estás buscando algo nuevo, significa que necesitas reparar esa puerta. Si tú estás buscando siempre revelaciones nuevas, significa que necesitas reparar esa puerta. Necesitas volver, necesitas no ir al futuro, a lo nuevo, a lo que está por venir. No, necesitas ir para atrás, ir al origen, ir al Génesis, ir al principio. Como vamos a ver una escritura en este momento. Dice en Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí dice Juan que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso les enseñamos, eso les testificamos. No algo nuevo, no una revelación nueva, sino lo que era desde el principio, el origen. Luego dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No les anunciamos cosas nuevas, cosas que estamos escuchando ahora, sino cosas que ya hemos oído y que ya hemos visto, que está en la palabra del Señor. Luego en Judas 3:4 no tiene capítulo, tiene un capítulo, por lo tanto no se dice capítulo 1, versículos 3 y 4, sino Judas, versículos 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí, y estoy comenzando, pero aquí ya está, este es el remate, ¿verdad? Aquí está el remate de este tema. Número 1, dice que con respecto a lo que nos une en común, nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, dice que se siente en la solicitud, en la obligación de escribir, exhortándonos que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe, la palabra fe aquí significa lo que significa siempre la palabra fe en todo el Nuevo Testamento. La palabra fe significa, número 1, confianza en Dios. La segunda acepción o el segundo significado de la palabra fe en el Nuevo Testamento es creencia, o sea, doctrina. La primera es confianza, confiar en Dios. La segunda es creencia. La tercera es convicción. La cuarta es doctrina, así específica, literalmente. La palabra fe significa doctrina y también significa garantía, compromiso y fidelidad. En otras palabras, cuando se escribió esto, cuando dice contendáis ardientemente por la fe, significa que contendáis ardientemente por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. Hay una sola doctrina y solo una vez se le dio a los santos y ya no puede cambiar esa palabra, no se puede cambiar esa doctrina. Lo que ya Dios dio, lo dio una sola vez y para siempre jamás. No lo va a dar más. No, Él no va a hacer cambios en su doctrina, Él no va a hacer algunos modificaciones, ¿verdad? Porque, se le olvidó algo. Ahora que estaba Dios revisando ahí la doctrina que nos dio con los Antiguo y Nuevo Testamento, con los patriarcas, con los profetas, con los apóstoles, caramba, se me pasó aquí alguna cosita, y Él modifica. No, ya ha sido dada una vez a los santos y no se va a volver a dar más, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que usan la gracia para libertinaje. La libertad que tenemos en Dios lo enseñan de tal manera que nos llevan a un libertinaje. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios como el único y soberano Dios y Salvador. Es muy conocido de algunos grandes hombres de Dios, y tengo tanto pesar de decir esto, que a veces cuando los han entrevistado públicamente y le han dicho, ¿usted cree que Jesucristo es el único camino para llegar al cielo? Y estando en la televisión nacional e internacional, donde millones de personas lo ven, y sería una oportunidad preciosa, poderosa, para decir que Jesús es el único camino, simplemente han dicho, bueno, también es posible considerar algunos otros. O no podríamos pensar de esa manera, y total quedando cientos de vueltas, al final no dijeron, no aseveraron, no aseguraron, con convicción no dijeron que Jesús es el único camino. Entonces, hay una tendencia en este tiempo de alivianar o aligerar la doctrina de Jesucristo con tal de no ofender a nadie. Porque especialmente en esta etapa, ya desde los 70, 80, 90, principios del 2000, esto pasaba en algunos momentos, pero especialmente en estas últimas décadas, quizás 10, 15 años, desde hace 10 o 15 años atrás,
con tanta gente que se, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Que se duele por cualquier cosita, que se ofende por cualquier cosita. Ya no llamamos pecado al pecado, ya no llamamos a la oscuridad, las tinieblas del enemigo, el infierno, y ya no usamos, de hecho no usamos la palabra infierno, sí usamos la palabra cielo porque naturalmente es positiva, ¿verdad? Pero ya no usamos la palabra infierno, la palabra condenación, la palabra arrepentimiento, la palabra conversión, las palabras que tienen que ver con la doctrina de salvación y con muchas otras doctrinas. No las enseñamos originalmente, sino hay una palabra que se usa para esto que se llama eufemismo, que usamos palabras menos críticas, menos usamos palabras menos ofensivas para decir lo mismo, pero al final realmente el eufemismo en este caso no nos sirve para nada, porque no estamos llegando al corazón de las personas, sus mentes. Ellos pues lo escuchan de nosotros, los pastores, los líderes, los pastores, los que predicamos, los maestros, y simplemente nosotros les estamos dando, en lugar del camino para el cielo, simplemente una veredita al costado del camino, y lo dejamos ahí, y tal vez ellos por sí mismos encuentren el camino. No sé si se entiende mi ejemplo, ¿verdad? Pero ya desde esa época habían personas que entraban encubiertamente. Yo no sé quién está encubierto y quién no. Yo no puedo decir nombre ni puedo decir nada. Yo solamente les enseño lo que dice la Biblia, ¿verdad? Aquí en la traducción del lenguaje actual, este versículo dice: amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribiros acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Mire qué interesante. En la versión Reina Valera dice: sentí una necesidad de escribir para exhortarles que contendáis ardientemente, o sea, pelean con pasión. Yo no veo mucha gente peleando con pasión a nivel de liderazgos pastorales, con excepciones, y a nivel individual de ovejas. Yo no veo mucha gente que esté luchando ardientemente por mantener la sana doctrina. Yo no veo mucho. Y algunos que lo están haciendo se pasan de ardiente y comienzan más bien a insultar a aquellos pastores que ellos consideran que están en malos caminos. Ardientemente, que contendáis, y aquí más claramente en la traducción del lenguaje actual, luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Hermanos, yo quiero que tú y yo entendamos una cosa muy claramente esta noche. La enseñanza que Dios nos ha dado es un tesoro que tiene la iglesia. Es un tesoro. No lo tiene la religión musulmana, no la tiene la religión budista, no lo tiene ninguna otra religión. La tiene la iglesia cristiana. La enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Nosotros, que somos los sacerdotes que Dios ha elegido. Nosotros, que Él nos eligió para la salvación. Luchen y defiendan. ¿Por qué dice en Judas: luchen y defiendan? Yo no voy a luchar por una piedra que parece, pero que no es un diamante. Digo, si lo roban, que lo roben. Pero si están robándose un diamante mío, voy a luchar con toda mi fuerza porque yo sé que lo que vale este diamante. Yo no voy a luchar si ahí yo le compré a mi esposa unos aretes con unas, ¿cómo se llaman las piedras verdes? Esmeraldas, ¿verdad? Pero fueron de 9.99. Las piedras son falsas, solamente tienen el colorcito, a la apariencia de esmeralda. Esmeraldas, ¿verdad? Uh-huh. Esmeralda.
Y si alguien viene y roba esos aretes de esmeralda de mi esposa, yo no voy a exponer mi vida por $9.99, pero sí tal vez les pondría por unos que me valieron $5,000 o $10,000. Ahí sí yo trataría un poco más de luchar porque no se me roben estos aretes de esmeraldas o de diamantes. No voy a exponer mi vida. Así que cuando dice luchen y defienden, significa, por favor entiendan, despierten la enseñanza que Dios nos ha dado desde el principio y para siempre a su pueblo elegido. Es uno de los tesoros más grandes que la iglesia cristiana poseemos. Uno de los más grandes tesoros. Y de verdad no sé cómo enfatizarlo de tal manera que me sienta que ya lo entendiste. Que entendiste cuán importante es la enseñanza, a tal punto que se nos pide, luchen con todas sus fuerzas, contiendan ardientemente, defiendan la enseñanza que Dios ha dado, que dio a su pueblo para siempre. Dice, estoy preocupado, sigue diciendo, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, que no es el único camino al cielo, ¿verdad? Dice, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. No, yo aquí pasaría mucho más tiempo. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 es bien claro y contundente. Así dijo Jehová. No lo dijo el pastor fulano, no lo dijo el pastor Julcan, no lo dijo tal persona. Así dijo Jehová. Usted sabe que uno siempre firma al final de la nota, ¿verdad? Dios siempre firmaba al principio de la nota. Primero firmaba y después escribía su nota, decía lo que tenía que decir. Así que primero la firma. Así dijo Jehová. ¿Qué firmó Jehová? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Más claro que esto no puedo enseñar. Bueno, vienen más palabras, pero esto es para mí el versículo clave en todo esto. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Hay tantos caminos. Proverbio dice que hay muchos caminos doctrinales que te dicen por aquí y por acá. No, hay muchos caminos. Solo hay un camino que se llama Jesús. Lo voy a defender contra viento y marea y delante en cualquier foro, en cualquier reunión, en cualquier lugar público o privado, cuando me pregunten, y si no me preguntan igual, yo voy a decir, hay un solo camino y se llama Jesús y su apellido de Nazaret. Le estoy inventando lo del apellido, Jesús de Nazaret. Dice, paraos en todos los diversos caminos y mirad y preguntad por el camino antiguo, por el camino original, cuál sea el buen camino. Jesús, ese buen camino. Y dice, andad por él, elige ese camino, de todos los caminos, elige ese camino y anda por él, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Así que, Hechos 2:42 dice que acerca de la iglesia naciente, la iglesia que Jesús dejó, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas cosas, en qué cosas perseveraban la primera iglesia, los 120 hermanos? Perseveraban, número uno, mire, en orden de prioridades. Número uno, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, o sea, en la hermandad, se reunían periódicamente. En el partimiento del pan se refiere a la Santa Cena, a la comunión. Y número 4, en las oraciones. Tal vez si yo hubiera escrito esto, lo hubiera escrito al revés. Yo hubiera considerado que la oración es más importante que la doctrina, hubiera puesto las oraciones al principio. Y tal vez la doctrina en segundo, tercer o hasta en cuarto lugar.
Pero aquí está la sabiduría divina, las prioridades divinas. Dios sabe que si uno persevera en la doctrina, va a perseverar en la oración. Exactamente. Si uno persevera en la doctrina, va a perseverar en la comunión unos con otros. Si uno persevera en la doctrina, va a perseverar en la doctrina del partimiento del pan, de la comunión, de la Santa Cena. Así que las prioridades de Dios se dejan ver en este pasaje. ¿Cómo comenzó la iglesia? Perseveraban en la doctrina. Dígame ¿usted cree que la iglesia cristiana institucional, no generalizo, pero en una gran parte estamos perseverando en la doctrina, o simplemente cada pastor hacemos de la Biblia nuestras propias interpretaciones? Para mí es muy triste que haya tantas iglesias y tantas denominaciones, cada una con su librito. Pero esta es la realidad, y esta va a ser la realidad hasta que Cristo venga. Lo importante es que yo individualmente, porque no podemos cambiar, tal vez ya no va a venir un Martín Lutero, porque Cristo viene pronto. El Martín Lutero que viene es Cristo, que viene a cambiar todo, a destruir todas estas nuevas modalidades, todas estas modas nuevas, para llevarnos al cielo. Perseveraban en la doctrina. Decadencia. Miremos un poquito la palabra decadencia. La palabra decadencia. Porque básicamente lo que estoy compartiendo con ustedes es acerca de la decadencia moral de nuestra iglesia contemporánea, que deriva de su decadencia doctrinal. Fallamos en la doctrina, fallamos en todo lo demás. ¿Qué significa decadencia? Mire usted, la palabra decadencia significa pérdida progresiva. Pérdida progresiva de fuerza, de intensidad, de importancia y de perfección. De una cosa o una persona. Estamos en un tiempo de decadencia espiritual, moral, pero sobre todo doctrinal, y ahí viene el resto de decadencias. En otras palabras, con respecto a la doctrina, estamos perdiendo, la doctrina cristiana está perdiendo progresivamente fuerza. La doctrina cristiana está perdiendo progresivamente intensidad. Ya no tenemos esa pasión por enseñar toda esa palabra del Señor revelada en las Sagradas Escrituras, sino que nuestra pasión se ha esquivado, tiene una nueva dirección hacia lo nuevo, hacia lo que la gente quiere escuchar. Hay otra palabra que dice que en los últimos tiempos habrá ¿qué? Comezón de oír. Comezón de oír, quieren algo nuevo, ¿verdad? Ya la segunda venida de Cristo ya la hemos escuchado tantas veces. La doctrina de la salvación a través de Jesucristo, su sangre preciosa, ya lo hemos escuchado tantas veces. Quiero algo nuevo, háblenme de algo que no haya escuchado nunca y que sea como wow, el factor wow, ¿verdad? Si no hay un factor wow, o sea, porque wow, nunca lo había escuchado. El factor wow. Jesús no está buscando un factor wow. Pastores de sana doctrina no estamos buscando el factor wow. No estamos buscando el aplauso de la gente, no estamos buscando la aprobación de la persona, estamos buscando la aprobación de Dios. Y si un wow queremos, es un wow divino. Si una aprobación deseamos, es una aprobación divina la que necesitamos, la que deseamos. Por lo menos ese es lo que yo siento y por eso se lo comparto. Decadencia es una pérdida progresiva de fuerza. Así que la doctrina
original, antigua, vieja, está en una pérdida progresiva de fuerza, de intensidad, de importancia. Ya no es importante esas doctrinas. Ahora es más importante que un doctor nos hable en el púlpito de temas más relevantes que doctrinales, más actuales, ¿verdad? Importancia o perfección. La doctrina cristiana está perdiendo progresivamente perfección. Ya no lo vemos como la doctrina perfecta, sino que hay que arreglarlo, hay que mejorarlo, hay que maquillarlo, hay que reparar, esto no suena bien, hay que decirlo de una manera y de una forma que pegue, que toque a la gente, que le llegue, ¿verdad? Eso es decadencia. Sinónimo de inclinación o declive. O sea, así está nuestra doctrina. Así estaba la puerta, en declinación, en declive, en el piso. Eso es lo que significa declive o declinación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Y en el 14 dice Pedro: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no son doctos, los que no son doctores, los que no son estudiados, los que no han estudiado bien las Sagradas Escrituras, de acuerdo a los principios con los que se debe estudiar, con las motivaciones correctas con las que se debe estudiar la Biblia, los cuales los indoctos e inconstantes, las personas que no son constantes, que un día creen una cosa, a los 2, 3 años piden disculpas y dicen: disculpe, me equivoqué, ahora creo esto. A los 3, 5 años dicen: disculpe, me equivoqué, ahora no, estaba equivocado, estoy volviendo a la senda antigua, creo originalmente como dice la Biblia. Eso es inconstante. Hoy creo en el divorcio, en 2 años digo que está mal, en 3 años digo que ni bien ni mal, ni fu ni fa. Los inconstantes, ¿verdad? Los cuales Pablo tiene escrito cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Estos indoctos e inconstantes tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que esto pasa, que va a pasar, que seguirá pasando, guardaos. Dice, sabiendo de antemano esto, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Sabiendo de antemano estas cosas, guárdate, no sea que seas arrastrado por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Wow. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 17 dice: queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, no sea que los engañe, subrayado, los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. La falsa doctrina te desestabiliza, te quita firmeza en Dios y te hace caer fácilmente en inmoralidad, en pecado, en angustias, en temores, en preocupaciones y en cualquier otra sinvergüenzura que hay por ahí. Y lo digo con un poco de frustración porque tengo casi 66 años, toda mi vida en la iglesia, y he visto evolucionar la iglesia, no tanto para bien. Me acuerdo esas enseñanzas doctrinales puras,
de hace 40 años atrás, de hace 50 años atrás. Esos institutos bíblicos, esos seminarios bíblicos, donde no solamente te enseñaban la doctrina pura, sino que te hacían orar y ayunar, y decían para que entiendas, para que lo entiendas. No, ahora es comida y bebida mientras estudiamos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice otra escritura. ¿Dónde estoy? ¿Qué leí primero? Segunda de Pedro. Ok, Hebreos 13. Hebreos 13. Dice Hebreos 13, 8 y 9. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Él no va a cambiar su doctrina. Él no va a cambiar su revelación. Él no va a cambiar porque hace 2000 años atrás la gente no tenía teléfono, no había internet y la sociedad era más dura, más agresiva o más fuerte y se les podía hablar fuerte. No, ahora es una sociedad de cristal y el Señor dice, bueno, ahora en una sociedad de cristal pues no hay que tocarnos, no hay que ofendernos, ¿verdad? Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él habla igual como habló hace 2000 años, 5000 años atrás, 6000 años atrás, como le habló a Adán y Eva. Él nos habla igual ahora. Dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Para comenzar esta idea, ¿verdad? Pablo, posiblemente el escritor de Hebreos, para comenzar esta idea, primero pone la idea de Jesucristo, que es el mismo. Luego dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. Y mire que ahora hay mucha diversión. ¿Cómo se dice ahora que hay mucha diversidad? Diversidad. Ahora tenemos mucha diversión en la cancha de juego. Diversidad. Yo sé, pero lo digo irónicamente. Hay mucha diversión, hay mucha diversidad. No dejéis llevar de doctrinas de diversidad, diversas y extrañas. Diversa significa mucha, hay una sola doctrina. Y extraña significa, hay una conocida, las demás no la conocemos, son extrañas. Pero el oído en este tiempo, hasta los buenos cristianos, hermano, cuando yo escucho eso un predicador y digo, wow, y después digo, no estuvo bien lo que dijo. Pero al principio me engatusó, me erizó los pelitos de mis brazos. Dijo, wow, qué sabiduría. El factor wow no siempre es bueno. Y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Aquí ahora vamos a ver por qué dice gracia y no con viandas. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas. No se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que debes de comer y que no, que de nada sirven a quienes la siguen. Ustedes saben, hay doctrinas de alimentos, hay falsas doctrinas que nos dicen que hay que comer unas cosas y no otras. Tan rica que es la comida. Bueno. ¿O no más? Efesios 4, 11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios. Comienza aquí Pablo esta idea principal, hablándonos acerca de los 5 ministerios. Dice que estos ministerios son con el propósito o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios no es para hacerse ricos, los ministerios no es para hacerse famosos, los ministerios no es para tener cierto tipo de logros personales o institucionales. Los ministerios son para la edificación de la iglesia, para que no se dejen engañar. Dice, siguiendo la línea de pensamiento de Pablo aquí, dice,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, todos estos ministerios para perfeccionar a la iglesia, hasta que la iglesia sea una iglesia unida y tengan exactamente el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo eso Pablo hablando para llegar a esta conclusión. No, si el diablo no quiere que hable de eso. Todo esto Pablo llevando una sola idea para su conclusión final, para el punto importante, ¿verdad? Para el plato, ¿cómo se llama el plato? Fuerte. El plato fuerte. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Una iglesia buena no se mide por la cantidad de gente que tiene, sino por la profundidad doctrinal que su gente tiene. Si esa gente es como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, entonces estamos golpeando en el aire, como dijo el apóstol Pablo también. ¿Qué significa la palabra estratagema? ¿Qué significa la palabra estratagema en griego? Porque interesante poder decir, bueno, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿qué es estratagema? En el griego la palabra estratagema significa ejército. La palabra estratagema significa ejército. Es una palabra de guerra que tiene que ver con un ejército que un engaño hecho con astucia para conseguir ventaja sobre el enemigo. Un ejército, un término militar que se usa en el ejército, que con este ardid, este ejército conduce al ejército enemigo a una situación desventajosa. Eso es lo que hace el diablo. Usa un pequeño ejército de hombres y mujeres que se han metido, algunos a propósito, como hemos leído antes. Yo creo que otros estuvieron bien en el proceso, evolucionaron y se transformaron a mal, ¿verdad? Usa una estratagema, usa un ejército de engaños, y lo usa este ejército engañoso con mucha astucia y con mucha destreza, con una habilidad increíble, una astucia y fingimiento increíble. Así que el Señor Jesús mismo dijo, por favor tengan en cuenta que no todos van a ser ovejas, van a encontrar lobos vestidos de oveja. Así que esto es estratagema. Ese pasaje que leí lo voy a leer ahora en la traducción del lenguaje actual. Ya no seamos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampa. En la nueva traducción viviente dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No hay nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Según de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Con todo esto en mente, amados hermanos, con todo esto en mente que hemos hablado, hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados. ¿Dónde hay una Biblia? Por favor. No te preocupes. Sigan con esta. Aquí está mi Biblia. Y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona o por carta.
Tan importante es esto, que el apóstol Pablo dijo: les ordeno, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Wow. Por eso les digo, este es un tesoro. El diablo nos ha hecho mucho daño con un pequeño ejército de estratagemas, enseñando nuevas revelaciones y nuevas doctrinas. Y Pablo lo sabía y estaba tan claro que dijo: si hay alguien que tú conoces a ti, apártate. Y es una orden, dice: os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por tu palabra. No puede tu palabra ser más clara que todos estos versículos que hemos leído esta noche, Señor. No puede haber más claridad. Enséñanos, Señor. Sí. ¿Cuál es la sana doctrina? Y ayúdanos a caminar, a andar en ese camino de la sana enseñanza. Y ayúdanos a guardar la sana enseñanza, a atesorarla y a contender ardientemente por ella, a luchar con pasión y firmemente, que el diablo nos la arrebate, Señor. Un día te daremos cuenta, especialmente los líderes, los pastores, de todo lo que hemos hablado, enseñado. Si hemos enseñado bien o mal o mediocremente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Tenemos 5 minutos para terminar. ¿Preguntas? Ha sido muy triste para mí escuchar de pastores que, con respecto a las elecciones que hubo esta semana, prefieren ser neutrales. Prefieren ser neutrales. Hermanos, en el cristianismo no hay neutralidad. No hay neutralidad. Lo malo es malo, lo oscuro es oscuro, las tinieblas son tinieblas y la luz es la luz. Amén. No puede haber neutralidad. Y son pastores que yo respeto, personas que, wow, tienen el factor wow. Ahora digo, wow. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo cambiar eso. Yo simplemente enseño y a todos mis hermanos, mis amigos, mi familia que quiere escuchar, pues gracias por hacerlo. Y aquí está, esta es la palabra. No sé si hay algunas preguntas o algún comentario, una añadidura que quieren hacer o han hecho ya algunos de ustedes ahí en su cuadrito de comentarios. Dice Gusi: gracias Padre nuestro, tantas gracias Pastor Julka, que Dios te bendiga en tu obra y firme y adelante. Dijo también que necesitamos discernimiento, que Dios nos dé discernimiento. Alexis dice: gracias por tu palabra, Señor, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios, dice Rebeca Fariña. Muy triste. La próxima semana vamos a seguir con este tema. Rosalina dice: muy triste, hay que rebuscar la sana doctrina ahora, como una aguja en un pajar. Sí, tristemente, ¿no? Hay que escudriñar las escrituras. Bueno, estamos terminando. Gracias, mis queridos hermanos, por su atención, por escuchar estos versículos bíblicos. El próximo jueves voy a seguir compartiendo esta misma puerta, la puerta vieja, la puerta antigua, las enseñanzas antiguas que están en decadencia, en declive, mira, en el piso, quemadas. No generalizo, no todo el mundo está así. En muchas iglesias, pastores poderosos, hermosos, que defienden la sana doctrina. Algunos que se han ido al otro extremo de abusar de su defensa y más bien se burlan y discuten y atacan a otros consiervos. Creo que no debemos llegar a atacarnos. Solamente, como dijo alguien, orar
para que Dios nos dé el discernimiento. Dice, No podemos cambiar la iglesia, no podemos cambiar. Si a veces ni a nosotros nos podemos cambiar. Pero ¿sabe qué? Por lo menos tratemos con nosotros. El Señor no le dijo a toda la iglesia, en el versículo de los primeros que leí, ¿cómo dijo el Señor? Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el mejor camino y anda por él. No, trata de llevar a tu esposo, a tu esposa, por supuesto a tus hijos a esa senda. Trata de llevar a tus nietos, tus generaciones. dice, Pero no podemos cambiar la iglesia institucional. dice Yanile, gracias Jehová por revelar tu palabra. Dice Indira, ayúdanos a discernir los tiempos y que no creamos a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así mismo. Primera de Juan 4:1. Gracias, queridos. Gracias por sus opiniones, sus comentarios enriquecen la enseñanza. Por favor, no duden en hacer preguntas, hagan sus comentarios, los vamos a leer porque nos vamos a enriquecer juntos. Aún los que escuchan después pueden escribir y hacer preguntas, ¿verdad? Sí, si ya se termina, que ya es hora, si se termina todo y usted lo está viendo esto en grabación, quiere hacer una pregunta, una petición o un comentario para enriquecer la enseñanza, bienvenido. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Padre, ayúdanos a contender por las sanas doctrinas, a tener eso que dijo esta hermana, Señor. Que dice Discernimiento. tu palabra, que tengamos discernimiento. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente.